Le damos la palabra a Camila Vallejo. Bueno, muy buenos días a todos los compañeros, compañeras, amigos y amigas, estudiantes, intelectuales, profesores, docentes, trabajadores, todos los que están aquí presentes, un público bastante diverso, intergeneracional. El desarrollo de este movimiento que, como muy bien decía, no surgió de algo espontáneo. Yo me imagino que muchos de ustedes sabrán, confío en sus capacidades intelectuales, de que ningún proceso, o sea, ningún movimiento se da como estallido, se da espontáneamente, sino que son construcciones históricas. Son construcciones sociales que se van desarrollando a la par de que se profundizan ciertas estructuras y aparatos de profundización de desigualdades, de control, de dominación, a las cuales los movimientos sociales siempre han salido a combatir. Y dijimos basta. Y dijimos basta porque claramente el presente no nos prometía ningún futuro aceptable. Y a nosotros ni a nuestro hijo. Ya no estábamos pensando solamente en nuestra educación, sino que qué íbamos a dejar a las futuras generaciones. Y nos cansaba escuchar que los jóvenes son el futuro. Si el futuro está en manos del mercado, no está en nuestras manos. Nosotros somos el presente. Y somos el presente ahora para poder recuperar justamente el futuro que nos fue arrebatado a partir de la construcción que hagamos en el presente. Y en ese andar nos dimos cuenta claramente, y en esa maduración, de que claro, no bastaba con el tema de recursos. Evidentemente para nosotros es un paso importante el alcanzar la gratuidad. Estamos años luz todavía de eso. Lo mínimo. Pero no es solamente la gratuidad, no es solamente el financiamiento que nos permita a todos encontrarnos en un mismo establecimiento educacional rico y pobre, sino que cómo nosotros pensamos en la democracia también, a partir de la educación. Democratizamos el acceso, democratizamos el funcionamiento de las instituciones educacionales, democratizamos la generación de conocimiento y su distribución, su socialización, para que sea una educación para todos y para todos, una educación popular. No educación mercantilizada pensada en ciertos sectores y beneficiar a ciertos sectores de nuestra población. La autonomía es muy importante para nosotros. El cogobierno, que representa esa democracia plena. El pluralismo, la libertad de cátedra, de expresión, la multiculturalidad, la laicidad. No nos hemos olvidado de esos principios. Y quizá uno de los debates que también ustedes están dando, porque se señala que la Argentina tiene educación gratuita. Bueno, que me he enterado que no es completamente gratuita porque hay acceso irrestricto y hay muchas cosas que se pagan. Pero el tema del debate sobre la educación es mucho más profundo. Es cómo nosotros creamos una nueva educación para una nueva democracia. Y sabiendo que obviamente solo de la educación no se puede cambiar las cosas. Y quizá ese elemento fueron los principales aprendizajes que nosotros tuvimos también en el 2011. ¿Ya? Porque nos dimos cuenta al salir a las calles que teníamos muchas dificultades. Dificultades internas. Tenemos diferencias internas, nosotros no pensamos todos igual en Chile. Tenemos diferencias entre la izquierda, con la centroizquierda, hay gente de derecha participando incluso, diferencia ideológica, política, religiosa, y ante eso tuvimos que superar nuestra diferencia y plantearnos objetivos comunes. O sea, no hubiésemos logrado la gran masividad en las calles si es que no hubiéramos superado esas diferencias. Trabajar en la unidad a pesar de las diferencias, como decíamos. Sino que también nos vimos enfrentados a otras dificultades de carácter externo y ustedes podrán haber visto también eso. O sea, la represión no fue menor. Claro, no estamos en dictadura, pero hay muchos mecanismos legales y subterfugios y cosas constitucionales que andan por ahí que no se han superado, que permiten que se nos siga reprimiendo. Represión física, amedrentamiento político, represión psicológica, tortura, detenciones ilegales, y el gobierno no decía nada. Pero además de eso, además de esa mordaza, nosotros tuvimos que combatir los medios de comunicación y tuvimos que generar una contrahegemonía cultural o contracultura, apropiándonos de los espacios públicos, ¿cierto?, territoriales, construyendo asambleas territoriales, haciendo actividades creativas para poder llegar a la gente de otra forma, para que la gente no tuviera que prender solamente la televisión, para poder conocer cuál era la demanda del movimiento. Las redes sociales. Pero una de las cosas más difíciles, los obstáculos más difíciles que nos encontramos enfrente fue nuestra institucionalidad política. Porque después
de 6 o 7 meses de paro, de movilización, después de tener más de 1,5 millones de personas en la calle, después de que las encuestas señalaban de que había un 80, incluso un 90% de aprobación en las demandas, después de haber levantado un plebiscito popular con participación de 2 millones de personas, algo histórico en nuestro país, de iniciativa popular, donde se demostraba un respaldo fehaciente a la demanda de la desmunicipalización, del no al lucro, de la gratuidad en la educación, de los cambios constitucionales. Aún así, el gobierno no respondió. Y el Parlamento no tuvo las capacidades tampoco de responder, porque es un Parlamento binominalizado. Es un Parlamento que por más que el 80% de la gente salía a las calles y señalar algo, había un 80% en el Parlamento que decía lo contrario. Y tú decías, bueno, ¿eso es democracia? No. Y eso se debe a los amarres de la dictadura, a nuestra constitución política, al sistema binominal, como mecanismo de mantener una democracia protegida. Se debe a que en nuestra constitución política no se permite los proyectos de iniciativa popular de ley. No se permite levantar plebiscitos vinculantes por iniciativa popular. Entonces, claramente que no pudimos avanzar con un gobierno que, si cedía, iba a ceder en uno de los principios fundadores de su modelo neoliberal, que es el lucro, que es la acumulación de capital financiero a costa de los derechos fundamentales. No, obviamente no iba a ceder, pero además tenía toda la institucionalidad política a su favor para no ceder. Y es como claramente nosotros, como estudiantes, dijimos, no por cuestiones simplemente por leer o tener claramente la teoría, ¿cierto?, en nuestras cabezas, sino porque lo vimos en la práctica, en la experiencia. El 2011 fue nuestra principal escuela de cuadro. Y vimos que no bastaba simplemente con que los estudiantes saliéramos a las calles a plantear cambios en la educación, necesitábamos más actores involucrados, pero tampoco íbamos a lograr cambios en la educación si no hacíamos cambios en nuestro sistema político y, por sobre todas las cosas, también en nuestro sistema económico. Lo señalaba la compañera Carola. Nosotros dijimos gratuidad y el gobierno dice, no, es regresivo. Claramente, porque nuestro sistema tributario hace que los más pobres paguen más por la educación, los más pobres que ni siquiera alcanzan a ingresar a la educación superior, y los más ricos, finalmente, bajo este sistema tributario, pagan menos pagando un arancel directamente a la universidad que pagando impuestos, porque hacen elusión tributaria. Entonces, ¿cómo no tenemos que hacer cambio en nuestro sistema de redistribución de la riqueza? ¿O cómo no tenemos que hacer cambio en nuestro modelo económico? Que hoy día lo único que permite es la profundización de la desigualdad, igual que la educación, pero a través del modelo económico, porque concentra la riqueza, hace que todas nuestras riquezas propias de Chile, que somos un país extremadamente rico en términos de recursos naturales, vayan a parar en manos de unas pocas empresas multinacionales, se vayan para afuera. Y es por eso que nos dimos cuenta que, claro, necesitamos unificarnos, porque este modelo opera de manera multidimensional en todos los aspectos, en el ámbito cultural, ideológico, político, económico. Entonces, para combatirlo, no solamente podemos atacar uno de sus brazos, sino que tenemos que atacarlos todos. Y para atacarlos todos no podemos estar solo los estudiantes. Tenemos que estar los estudiantes, los pobladores, los trabajadores, la dueña de casa, los adultos mayores, todos combatiendo en red este modelo. Y ese es el desafío pendiente que tenemos hoy día. Pero, pucha, que nos da un ejemplo Aysén, que nos da un ejemplo Calama, que viene a señalar los recursos del cobre para los chilenos y chilenas, que las riquezas de nuestro país no vayan para el desarrollo económico de un puñado de personas, vayan para nosotros, que somos nosotros los que la sudamos, que nos mojamos la camiseta trabajando, explotando esos recursos naturales, y sin embargo nuestros bolsillos están prácticamente vacíos, y no tenemos educación, y no tenemos salud, y no tenemos buenas condiciones laborales, tenemos pésimas condiciones laborales. La subcontratación es algo que nos afecta profundamente en Chile. Entonces, la verdad es que esto ha sido un aprendizaje en Chile. Nosotros estamos en un proceso de desarrollo del movimiento social que es necesario ir madurando y necesario entretejer, porque la verdad es que, claro, hay características del movimiento social hoy día que se pueden ver, pero todavía es muy inorgánico. Todavía tenemos que entretejer nuestros lazos, generar mayor articulación y superar aún más nuestras diferencias, porque estamos ya visualizando ciertos horizontes comunes que es necesario ya plantearnos en términos tácticos y estratégicos cómo avanzar en esa dirección, y sobre todas las cosas
dando mayor claridad, como decía Carol, que esto es un movimiento social y político, y un movimiento que tiene que tener vocación de poder. Porque si no tiene vocación de poder, y si pasa de que nunca el movimiento logra decir que es necesario que se autorrepresente como movimiento social en la esfera política, vamos a seguir delegando la responsabilidad en lo mismo de siempre. Y vamos a levantar grandes movilizaciones que van a terminar siendo testimoniales o nos van a decir, bueno, claro, cambiamos nuestro switch, entendemos la realidad de manera distinta, pero no hicimos transformaciones políticas efectivas. Y eso es muy importante porque hasta el momento quienes están en el poder pueden decir muchas cosas. Es decir, sí, estamos a favor, que noble las demandas, como decía Piñera, Chadwick allá en, ¿dónde fue? En la Asamblea de la ONU. Claro, hay mucho discurso, pero en la práctica no hay consecuencia alguna. Y no lo va a haber porque son los principales sostenedores de este modelo que nos perjudica a la gran mayoría. Entonces, necesariamente el movimiento tiene que madurar también en esa dirección. ¿Cómo se abre espacio en el aspecto institucional para poder ser realmente, tener grado de incidencia en la toma de decisiones? Y eso no lo vamos a hacer simplemente los partidos. De nada sirve que estén solamente los comunistas disputando ese espacio, sino que tiene que ser el pueblo en su conjunto que dispute esos espacios, que se autorrepresente, que lleve a la práctica sus ideales de sociedad, que haga efectiva esa aspiración de la gran mayoría que tienen hoy día Chile por la recuperación de sus derechos. A eso es lo que queremos llamarlo también a ustedes, a que trabajen en unidad a pesar de la diferencia, pero en esa unidad que aspira a transformaciones profundas, no testimoniales, porque las movilizaciones testimoniales nos van a llevar a una constante frustración y nos van a relegar un segundo plano, y eso es lo que no queremos que pase. Y esa es la enseñanza, el aprendizaje que nosotros también hemos tenido al calor del 2011 y que esperamos concretar en este 2012, que creo que va a ser un año importantísimo para el pueblo de Chile y para Latinoamérica en su conjunto, que está hoy día cuestionando, a partir de la crisis del modelo capitalista, el sistema capitalista, está cuestionando su hegemonía, está cuestionando su repercusión social y está sabiendo proponer una alternativa de cambio. Muchas gracias por estar aquí.